ahí arriba. Sí, bueno, tampoco tengo mucho que decir. Bienvenidos a todos, también por parte de Klaus Verfüth, que no está hoy. Y me alegro muchísimo tener aquí Nicasio y Carlos de Cincinnati, sus estudiantes, amigos y amigos de la librería, como siempre. Así, en medias res, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos por haber venido, especialmente a los estudiantes de Cincinnati. You're very brave and courageous and your effort is appreciated. Nicasio Urbina es un escritor y crítico literario nicaragüense que por los azares del destino nació en Buenos Aires en 1958. Es un ensayista, poeta, narrador y catedrático universitario de la Universidad de Cincinnati. Su primer libro fue un libro de cuentos titulado El libro de las palabras enajenadas, de 1991, seguido de un libro de crítica literaria, La significación del género, del año 1992. Ganó el premio Rubén Darío, es un importante premio nicaragüense, en el año 1995, con su libro La estructura de la novela nicaragüense. Como poeta se dio a conocer con Sintaxis de un signo, del año 1995, cuya segunda edición salió en el 2000. Su segundo libro de cuentos se titula El ojo del cielo perdido, y como editor ha publicado varios estudios. También es especialista en la literatura de Centroamérica, especialmente, además de la poesía. Su segundo libro de poesía, Viajemas, apareció en el año 2009, y en el 2011 publicó el libro de cuentos de cuyos relatos pues, les va a hacer hoy una presentación. Ha publicado más de 80 artículos en revistas especializadas de crítica, ha dictado más de 100 conferencias en multitud de países. Además de escribir para periódicos nicaragüenses, habitualmente como columnista, fue anteriormente profesor de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. En cuanto se dio cuenta de que venía el Katrina, pidió asilo político en Cincinnati, y lo acogimos con todo el cariño del mundo. Se libró de una buena, y actualmente es el catedrático de literatura latinoamericana de la Universidad de Cincinnati, además de jefe de departamento. De su poesía, uno de los principales poetas nicaragüenses, Pablo Antonio Cuadra, dijo estas palabras que les voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Desde hace varios poetas y desde hace varios libros venía pensando que las huellas de ciertos grandes poetas que hicieron el siglo XX parecían perdidas en los nuevos caminos de las últimas generaciones. Caminos como aéreos, salvo algunas excepciones, y una de esas excepciones es Nicasio Urbina, que va a compartir su literatura con nosotros hoy. Démosle un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Yo voy a hablar de pie para que podamos vernos mejor las caras, ¿verdad? Porque estamos allá hay algunas personas que están ya un poquito escondidas, y además me gusta más, se proyecta mejor la voz, ¿no? Quiero agradecer enormemente a Anne, a todo el equipo de trabajo de la Librería Iberoamericana, a todos ustedes que me acompañan aquí esta tarde. Es emocionante para mí estar primero en España, en Madrid, presentando este libro que se publicó en Guatemala, y como ustedes saben, la comunicación entre América Latina y España para los libros no es fluida, es muy difícil, es muy cara, ¿no? Entonces, es verdaderamente importante para mí estar en esta librería, en esta casa editorial que está haciendo un trabajo maravilloso para la crítica literaria latinoamericana, hispanoamericana en general, publicando y diseminando trabajos de primera categoría por todo el mundo, ¿no? Así que es verdaderamente un placer. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo les puedo demostrar que caminar es malo para la salud, pésimo para la salud. Y de hecho hoy conversando nos dimos cuenta que también montar en bicicleta es malo para la salud también. Así que les recomiendo que tengan mucho cuidado. No voy a leerles ese cuento, ese es el primer cuento de la colección, porque entonces ya, si leo el primer cuento, nadie compra el libro, ¿no? Y la idea es que compren el libro también.
el título, Caminar es malo para la salud, tiene la ventaja que los libreros se equivocan y ponen el libro en la sección de autoayuda, en vez de la sección de literatura. Y como ustedes saben, casi nadie va a la sección de literatura. Entonces la gente llega a la librería, a la sección de autoayuda, ¡ah, qué bien!, dice, ¿no? Les gusta la portada, ¿no? Volar sobre la ciudad, ¿no? Pero claro, después llegan a su casa, empiezan a leerlo y al día siguiente van a la librería a devolverlo, ¿no? Este no era el libro que yo pensaba comprar. Bueno, yo tenía pensado hablar un poquito sobre el cuento nicaragüense, el cuento centroamericano. Es una tradición importantísima. A mí, me parece que el cuento es probablemente, a nivel mundial, uno de los géneros más antiguos de la humanidad, ¿no? Su origen probablemente se remonta a la época de las cavernas, cuando nuestros ancestros empezaban a contarse historias, ¿no? Como parte de la educación para los hijos, para la familia, transmitir la historia de dónde vinieron, la utilidad de ciertas cosas, el origen del fuego, todas esas cosas, ¿no? Son los cuentos originales. Pero no voy a hacer la historia muy larga porque el cuento que les voy a leer es un poquito extenso y no quiero aburrirlos mucho. Es un cuento más o menos de unas 15 páginas, por lo tanto vamos a ir directamente a eso. Y me gusta mucho la cita que mencionó Carlos sobre de Pablo Antonio Cuadra, que es un gran poeta nicaragüense, murió hace ya algunos años, porque el cuento que les voy a leer se lo dedico a él. Es un cuento que está dedicado al poeta Pablo Antonio Cuadra. Se titula Como diosa sultana. Como diosa sultana. Granada y Nicaragua es conocida, tiene el apodo, digamos, el sobrenombre de Gran Sultana. Y este cuento ocurre entonces en Granada. Y la mayoría, muchos de estos cuentos ocurren en Granada porque me interesaba narrar un poco la ciudad. Es una ciudad que ha tenido una gran historia literaria, pero sobre la que se ha narrado muy poco. A pesar que la primera novela publicada en Nicaragua ocurre en Granada, después hay un vacío enorme, ¿no? Así que esa es una de las cosas que he tratado de enmendar con estos cuentos. Como diosa sultana, para Pablo Antonio Cuadra, que ha amado a la sirena como pocos lo han hecho. La tarde en que Victorio llegó a Granada, soplaba una brisa suave y fresca. El lago parecía peinado de crestas blancas mezcladas con verde. Toda la ciudad estaba como pintada de colores de fiesta. Granada es una ciudad colonial a las orillas del lago Cocibolca, guardada por un lago por el imponente volcán Mombacho y adornada por el otro por las numerosas isletas que se esparraman por la costa como un rosario de jade. Victorio había viajado a Nicaragua para completar la investigación que empezó hace 2 años en Italia, cuando decidió dedicarse a la antropología y diseñó un proyecto para hacer investigación sobre la organización familiar y el sistema de parentesco de los nicaragüenses. Ahora finalmente estaba ahí. Después de haber leído tanto sobre la ciudad, luego de conocer su terreno por las historias de algunos escritores, luego de conocer su terreno por las historias de alguien más, examinó numerosos mapas e incontables fotografías, estudió los textos de los cronistas y leyó todo aquello de lo que pudo echar mano. Por fin llegó a la ciudad que le era familiar por medio de los ojos de otros. Se encontraba por primera vez en ese paraje de leyenda para llegar a cabo lo que probablemente sería la primera investigación importante de su vida. Voy a quitar la chaqueta porque es un poquito... Al entrar a Granada, Victorio se encontró con una ciudad más bonita y pintoresca de lo que había imaginado. Las casonas antiguas de grandes portales, con corredores exteriores, le daban tal sensación de familiaridad al pueblo que la gente sacaba sus butacos a la acera y caminar por sus calles era como desplazarse por los aposentos de las casas. Las fachadas estaban muy bien pintadas con colores vivos y brillantes, las calles eran limpias y las aceras estaban barridas con esmero.
A las 5 de la tarde los granadinos abrían las grandes puertas de madera maciza de 2 batientes, sacaban sus butacos de mimbre y se sentaban en la puerta de sus casas a ver a la gente pasar. Los niños jugaban en las anchas aceras, los enamorados se paseaban por el parque bajo enormes árboles de mango, tomados de la mano, mientras las familias comían en los kioscos y los hombres jugaban a las damas chinas. Victorio caminó, sin dejar sus maletas, hasta la acera sur del Parque Central, admirando por un lado la esbelta catedral colonial, blanca como una paloma, por el otro el palacio arzobispal de 2 cuerpos, pintado de sepia con su barandal blanco, y en el fondo, hacia el final de la calle, la calzada que remataba con el cielo incendiado de otro crepúsculo en el gran lago Cocibolca. Victorio respiró fuertemente el aire tibio del atardecer y por primera vez en mucho tiempo se sintió feliz. Granada era una ciudad pequeña donde todos se conocían entre sí con nombre y apellido, se invitaban mutuamente a los eventos más importantes y era muy difícil guardar un secreto. Después de alquilar una habitación en el Hotel Alhambra y lavarse un poco, Victorio salió a caminar por la ciudad. Aún no había oscurecido. El cielo adquiría unas tonalidades nunca vistas de rojos enlazados con violetas. La brisa que llegaba del lago era fresca, sumamente agradable, y Victorio se sintió contento de haber escogido esa ciudad como espacio para su estudio. Subió por la calle Carlos Cuadrapasos hasta desembocar en la atravesada, giró a la derecha, empezó a caminar en dirección a la estación. Anteriormente había visitado algunas ciudades latinoamericanas. Pasó algún tiempo en Cuernavaca y en Mendoza. Había recorrido Bogotá, Cali y Medellín. En Lima hizo muy buenos amigos, pero nunca había encontrado la amabilidad que esa gente descubrió, que esa tarde descubrió en los habitantes de Granada. A medida que subía la suave colina con destino al Parque de la Poesía, Victorio vio que responder a las venias de los granadinos, que sin conocerlo los saludaban al pasar, como si se tratara de un poblador más de aquella villa apacible y tranquila. Continuó caminando, admirando las grandes casas coloniales de las familias patricias que históricamente habían dirigido los destinos de la ciudad, los chalets que los nuevos industriales habían construido para demostrar su originalidad. Al llegar a la estación se entretuvo paseando por los jardines que rodean el pequeño edificio neoclásico. Admiró su jardín de hibiscos y zacuanjoches rodeados de un gracioso sardinel. Se enamoró perdidamente del pequeño tren amarillo con negro que a las 6 de la tarde entró en la ciudad con su algabaría de feria, mientras la gente se salía de las casas para decirle adiós a los pasajeros. Victorio regresó a su hotel caminando por calles pequeñas, donde los niños jugaban rayuela y varios grupos de mujeres y hombres se reunían en las aceras a conversar. Por una angosta callejuela llegó a la fábrica del Colegio María Auxiliadora y la hermosa columnata de la Universidad de Oriente y Mediodía hasta desembocar suavemente en la Plaza de los Leones. Victorio se extasió ante el pórtico de piedra con la dedicatoria a Fernando VII de la Casa del Adelantado, caminó bajo el amplio corredor del Palacio de Correos, donde en un tiempo tuviera su despacho el filibustero William Walker. Al llegar a la esquina se detuvo para contemplar la perspectiva que le brindaba la plaza de Catedral y el Parque Central, pero su atención se demoró en 2 muchachas que conversaban en la esquina opuesta. Ahí la vio por vez primera y nunca la pudo olvidar. Vestida con una blusa blanca de percal, su falda de colores que se movía con el viento, el cabello negro bailando en la brisa vespertina, la postura suave de estudiante despreocupada, conversando con su amiga, con su piel morena de tonos lacustres y la mirada dulce y cristalina de las sirenas del mar. Victorio quiso acercarse, pero tuvo miedo de romper el hechizo. Quiso preguntarle su nombre o invitarla a salir, pero prefirió gozar del momento venturoso de ese atardecer de septiembre. Se quedó ahí parado, conteniendo la respiración, mirando cómo las 2 muchachas seguían su paseo, perdiéndose entre las arboledas del parque. Esa noche cenó en el restaurante del hotel. Hizo amistad con don Bernardo Marenco, el administrador, y puso sus cosas en orden para los días de trabajo que le esperaban. En su diario escribió solo unas cuantas frases y se durmió rápidamente. Cuando despertó a las 5 de la mañana el sol estaba saliendo
y los primeros parroquianos se dirigían a sus labores. Desde el balcón respiró profundamente e hizo sus ejercicios. Luego, como hacía todos los días, repasó la agenda que le esperaba. No fue muy difícil localizar a las personas que le ayudarían a organizar su investigación. Pepe, la persona que le habían recomendado, se mostró optimista en cuanto al proceso para reclutar a los voluntarios. A Victorio le interesaban principalmente la familia popular nicaragüense. Quería estudiar la clase media baja, representativa de la mayoría de los nicaragüenses. Decidió que una población de 15 familias sería lo apropiado y las escogería al azar de un universo de 100. Luego planeaba entrevistarlos, convivir un poco con ellos para entender plenamente su estructura familiar y finalmente ordenar toda la información. Era el trabajo de campo del tipo que siempre le había fascinado. Ahora tenía la oportunidad de hacer algo de cierta importancia. Podía hacerlo bien, como lo había demostrado en otros estudios menores, y el terreno que había escogido no podía ser mejor. A pesar de que estaba totalmente embebido en su trabajo, Victorio no podía olvidar el rostro tierno, la lozanía de las mejillas, el cuerpo bello e indómito y el aura misteriosa cargada de exotismo de la muchacha que había visto en el parque. En las primeras semanas entrevistó a cientos de personas y poco a poco fue comprendiendo la ideología de los nicaragüenses, su lenguaje, sus gestos corporales. Se fue familiarizando con los rasgos físicos de su gente. Llegó a descubrir la belleza del tipo humano mayoritario, mestizo casi en su totalidad, de piel morena, cabello negro, de no muy alta estatura, sonrisa fácil y amplia hospitalidad. Poco a poco lo fue conociendo. Llegó a sentir muchísimo afecto por ellos. Pero a medida que los conocía más, se daba cuenta que era imposible saber lo que en realidad pensaban de las cosas. Siempre parecía haber una doble intención en lo que estaban diciendo, una especie de ironía callada. Muchas veces Victorio tuvo problemas para entender o hacerse entender con la gente. Y en un principio pensó que era una deficiencia de su dominio del español. Sin embargo, Victorio manejaba la lengua con bastante maestría y al cabo de algunas semanas dominaba el dialecto local. Pronto descubrió que la ambigüedad del lenguaje era una estrategia para defenderse del interlocutor. Cuando la conversación entraba en un territorio delicado, y aprendió a sortear los obstáculos con recursos de sofista para salirle adelante a la verdad por caminos de penetración. Al cabo de un par de semanas había reclutado a todo el grupo y estaba listo para hacer la selección. Trabajaba en el Jardín de las Delicias, la cantina famosa donde numerosos poetas habían dejado sus hígados y algunas producciones literarias de valor. Ahí, durante las tardes calurosas, entrevistaba a las familias y redactaba unas fichas con las señas principales. Después las metió todas en una caja de ron, las sacudió con energía al compás de una guaracha y le pidió a la niña de la empleada que sacara 15 tarjetas al azar. Así seleccionó a sus familias y empezó el trabajo. Primero entrevistó a cada uno de los miembros por separado, tratando de conseguir la mayor información posible al mismo tiempo que se ganaba su confianza. Después tuvo varias sesiones con grupos, observó muchas horas de vida familiar, conoció a señoras que a los 40 años tenían 7 hijos, 2 nietos y un marido que mantener, a la historia de una mujer que tuvo 24 embarazos con 18 nacimientos exitosos, de los cuales solo 14 llegaron a la adolescencia. Hombres con varias mujeres e hijos dentro y fuera del matrimonio, muchachos que nunca habían conocido a su padre, niños que desde los 4 años se ganaban la vida ilustrando zapatos o ayudando un poco a su madre en el trabajo. Para Victorio, aquello fue una experiencia inolvidable, donde tuvo la oportunidad de ver el sacrificio, las necesidades de personas que vivían en una austeridad severa, pero que mantenían el espíritu alegre y la resignación inagotable. Un sábado en la tarde, Victorio salió a caminar. Después de pasar el día entero trabajando en sus fichas y escribiendo las descripciones de sus sujetos, el cielo estaba de un azul celeste silencioso, la brisa que soplaba del lago era fresca y agradable. Victorio bajó los 6 escalones que separan la calle de la acera y se adentró en el parque. Aún no había rebasado el Sardinel cuando vio entre los árboles pasar la figura de la muchacha que había buscado desde su primera tarde en la ciudad. Venía caminando por el sendero central con un vestido blanco de algodón, sencillo, y su cabello negro y brillante. Victorio cortó por el camino de la derecha, se encontraron al llegar a la fuente de piedra, donde las tortugas centenarias nadaban con la parsimonia de los siglos. Victorio la saludó, ella le contestó con una sonrisa, sin detenerse,
Pero él continuó caminando con ella mientras le decía que la había visto desde el día de su llegada y que desde entonces la andaba buscando. Siempre tuve la certeza de que te iba a encontrar, le dijo. Y sacó del bolsillo un caramelo de leche. Ella fijó sus ojos en el bloquecito marrón y él aparentó no darse cuenta. Mientras caminaban, Victorio lo iba desenvolviendo poco a poco y cuando lo tuvo sobre el papelito de celofán, se lo ofreció a ella. ¿Cómo te llamas?, le preguntó, mientras se lo entregaba con un gesto. Si lo mantienes en la boca lo suficiente, se te derretirá deliciosamente. Cinia, le dijo ella, cogiéndolo suavemente con el papel. Cuando su mano se posó sobre la mano de Victorio, él sintió una corriente que le recorrió todo el cuerpo y se le congeló en la frente. Oye, le dijo, aparentando un escalofrío, sentí que algo se me metió en el cuerpo. Ella le puso la mano en la frente, lo miró a los ojos y le dijo, tienes mucha fiebre. La acompañó por un par de cuadras mientras le contaba una apretada síntesis de su vida, las razones que lo habían llevado a Granada y finalmente le pidió que le aceptara una invitación para salir. Aunque no pudo sacarle una respuesta afirmativa, Victorio no se dejó amedrentar por el silencio. Al cabo de mucho insistir, logró que le diera, aunque fuera muy confusamente, la dirección de su casa y le pidió que se vieran al día siguiente en la tarde. Cinia no le daba una respuesta definitiva, a pesar de que asintió a encontrarse con él en el atrio de Jalteba y fijaron una hora. Victorio tenía la sensación de que la muchacha no le decía la verdad. A punta de preguntas indiscretas formuladas en voz baja, Victorio descubrió que tenía un niño de 6 meses, una familia numerosa de hermanos y hermanastros, que su madre era maestra y el padre era taxista. Al llegar a una esquina, Cinia se despidió abruptamente y entró en un oscuro zaguán. Victorio se sorprendió y cuando solo veía su silueta perfecta de mujer recortada contra el resplandor del otro lado del zaguán, le preguntó, ¿y no te interesa saber mi nombre? Ella se volteó lentamente y le contestó, lo sé desde siempre. Y siguió caminando con sus piernas morenas de belleza indígena, sus movimientos lentos, seductores y plácidos. Victorio regresó a su hotel loco de alegría. En el camino, sin saber por qué, recordó la historia que le había contado Diego Figueroa y Córdoba, su amigo de Valencia, sobre la sirena de Tinacria. Comió con gusto, luego se tomó un expreso en el Café Vienés, donde siempre había algún poeta generoso con sus versos y más de un músico con hambre. Pero cuando se metió en su cama no pudo descansar tranquilamente. Lo acosaba la imagen que había visto en su niñez, cuando sorprendió a su padre besando a su sobrina, Gioconda, con pasión, y lo volvió a ver cuando le levantaba la falda floreada y le metía la mano entre las piernas. Era la visión que más lo excitaba en la vida. Sobre todo porque ella se abrió los botones del vestido, se empezó a acariciar los senos grandes y rosados y con un lunar carmesí en el centro. Entonces se dio cuenta que era casi idéntica a la falda que llevaba Cinia el primer día en que la vio. La empezó a soñar así, contra la pared, con sus senos morenos radiantes sobre la blusa blanca. Resistió a la tentación del deseo, se obligó a leer por 3 horas. Por la noche se despertó varias veces. Volvía a leer tratando de conciliar el sueño, pero a media página se perdía soñando con la sonrisa de Cinia. Salía al balcón de su cuarto a respirar el aire fresco de la madrugada y se quedaba pensando en el próximo encuentro. Al día siguiente trabajó con ahínco todo el día, observando a una de las familias que participaban en el estudio, y antes de las 5 estaba frente a la iglesia de Jalteba. Era una iglesia colonial con una torre mayor, un campanario, una nave central con arcos de medio punto y una nave aledaña. La fachada blanca dejaba a la vista el paso de los años, lo que le daba un aire de misticismo y antigüedad muy particular. En el extenso atrio jugaban algunos niños, mientras las madres conversaban alegremente sobre los asuntos del día. Los turistas se sacaban fotografías. Varios artistas trabajaban en silencio en sus cuadros y por 50 pesos hacían retratos en plumilla con la iglesia en el fondo. A las 5 en punto doblaron las campanas llamando a misa y algunas personas entraron al templo. Victorio se sentó a esperar. La tarde era fresca y tranquila. Sacó una versión de la Divina Comedia y se puso a leer para matar el tiempo y combatir la ansiedad. A las 5:30,
Cuando había perdido la esperanza de que llegara, la vio venir caminando tranquilamente por la acera de enfrente. Lo saludó con la mirada y se sentó a su lado. No le reclamó su retraso, solo le agradeció que acudiera y empezaron a caminar. Enfilaron en dirección al parque, luego tomaron por la calzada hacia el lago. Conversaron agradablemente de diferentes cosas. Hicieron comentarios sobre las bellezas de la ciudad, los problemas por los que atravesaba el país, los estudios de Cinia, la investigación de Victorio. Llegaron hasta Plaza España, donde el lago Cocibolca se extiende hasta el infinito, donde empieza el malecón con sus juegos de feria y la gente paseando con sus familias. Ahí se sentaron en una banqueta labrada y conversaron largo rato. ¿Miras aquellas piedras que se perfilan en la distancia?, le preguntó Cinia en un momento de espontaneidad. En ciertas noches de luna llena se puede ver a las sirenas del lago llorando de soledad. Victorio rechazó aquella afirmación argumentando que las sirenas eran inventos de marineros que, acuciados por el deseo, habían confundido a los manatíes con bellas y sensuales mujeres. Las sirenas son más bien un motivo literario que nos llega desde Homero en la Odisea, pasando por Cicerón, Petrarca, Dante Alighieri, por James Joyce y Frank Kafka, por Rafael Alberti y Kurt Vonnegut, continuó Victorio. Pero no hay que creer que en realidad existen. Su importancia es capital como símbolo de nuestra cultura. Y no sería posible leer a Giacomo Leopardi o escuchar el poema sinfónico de Reinhold Glitter sin amar de cierta forma a las sirenas. Pero eso no quiere decir que creamos en su existencia. ¿Qué sería del teatro sin las sirenas? Ni William Sauter ni Eugene Scribe podrían haber escrito sus obras. Magdalena Mondragón no hubiera tenido cuentos para su Nereida, ni Alejandro Casona podría haber pensado en la sirena varada. Tommaso di Lampedusa no tendría sirena para su profesor, ni Edgar Allan Poe podría haber pensado en Ligeia. Como Cinia parecía interesada, Victorio continuó. Dice Maurice Blanchot que toda narración es a la vez encuentro y resistencia ante las sirenas, como su canto enigmático y su irresistible atracción. Pero claro, eso solo es verdad para entes de ficción y no tiene nada que ver con nuestra concreta realidad. Cinia lo escuchaba con una sonrisa de incredulidad y terminó con una pregunta que Victorio no logró entender a cabalidad, pero que jamás pudo olvidar. ¿Así que tú crees más en el caracol que en las sirenas? Sin darle tiempo de contestar, se levantó de la banca. Caminaron un poco más a lo largo de la costa. Se tomaron un refresco en los bares del malecón, llenos de turistas y visitantes que llegaban a Granada de todas partes del mundo, interesados por ver una pequeña joya colonial en el corazón de América. Cinia cursaba su último año de bachillerato en el colegio italiano. Le gustaban las ciencias naturales, pero no sabía lo que quería hacer de su vida. Tuvo un noviecito huraño que huyó cuando ella le confesó que estaba embarazada, pero en realidad nunca había estado enamorada. A pesar de su inexperiencia, Cinia tenía una malicia inocente que desconcertaba a Victorio. La decisión que se veía en sus ojos desmentía el titubeo de sus palabras. Regresaron a la ciudad a la hora del crepúsculo y Victorio la invitó a cenar, pero Cinia alegó que tenía que regresar a su casa. Cuando se despidieron, Victorio le extendió la mano en un saludo formal, pero se sorprendió cuando Cinia, tomándosela entre las suyas, le dio un beso suave en la boca. Al desaparecer tras la puerta, Victorio recordó el drama de Eugene Grange y pensó que algún día tenía que contárselo a Cinia. Aunque no habían acordado nada para el día siguiente, Victorio la esperó a la salida del colegio. Ella le entregó los libros, él los recibió como una señal inequívoca de beneplácito y caminaron lentamente hasta la esquina de la estación de bomberos. Victorio trató de acompañarla a su casa, pero ella se lo impidió. Mi padre es demasiado estricto, le dijo. No me dejaría volver a salir. Tomando sus libros, se perdió por una callecita estrecha. Así pasaron varios días. Victorio atendía los asuntos de su investigación y se pasaba el resto del tiempo visitando a Cinia o pensando en ella. En unas cuantas semanas recorrieron todos los sitios visitables de la ciudad. Pasaron una tarde en el convento de San Francisco y Victorio sorprendió a Cinia por su conocimiento de las estatuas precolombinas que Squire descubriera en la isla de Zapatera. Se extasiaron ante el frontispicio de la iglesia de Guadalupe y pasaron por entre los muros de la ciudad indígena. Subieron a la Torre de la Merced, donde, según la tradición,
se reunían los míticos poetas de vanguardia, estudiaron con atención los balcones de la Casa César, los hermosos arcos de medio punto adornados con altos relieves de escudos heráldicos, las marquesinas, los aleros, todo pintado de un verde tierno impecable con relieves blancos. Pasearon por el mercado comprando artesanías de barro y fantasías de madera. Disfrutaron los cuadros de las galerías de la calle Real. Una tarde fueron a pasear a las isletas, pobladas de hoteles tropicales, centros de veraneo, con deportes acuáticos, discotecas al aire libre y salas de reuniones para los congresos que a menudo se realizaban allí. Enormes grupos de turistas paseaban por los canales en canoas y barquitos de motor, tomando fotografías y gozando del paisaje espectacular del archipiélago. Esa noche bailaron con las parejas norteamericanas al compás de la cumbia chinandegana y se besaron por primera vez a la luz de la luna tropical bajo los inmensos mangos que pueblan las isletas milenarias. Al estrecharla, Victorio se encontró con un cuerpo esbelto, casi sólido, que lo abrazó con toda la fuerza de su ternura, de una forma esquiva pero ineludible, con un suave calor que habría de enloquecerlo totalmente. La sostuvo de los brazos unos instantes, pero ella se separó con un leve gesto de rechazo y dijo que era mejor regresar. En el camino de vuelta a la ciudad pasaron por el anfiteatro municipal. Victorio se subió al estrado y recitó: «Torna mia mente il di che la battaglia d'amor, sentì la prima volta e dissi, oíme si questo amor comei travagli». Una noche en que estuvieron conversando en el corredor del hotel, después de tomarse un ron con soda, Victorio logró que Cinia subiera a su habitación. Le enseñó el proyecto de su investigación, las fotografías que había sacado de las familias, las casas donde vivían y las notas que iba tomando. Se sentaron en la cama y conversaron de amores apasionados y de literatura. Cinia le comentó sobre la importancia del recato y el pudor. Victorio le contestó con el poema de otoño de Darío, emocionándose en aquella estrofa que dice: «Gozad de la carne, ese bien que hoy nos hechiza y después se tornará en polvo y ceniza». Pero lo que Cinia más le impresionó fue hacia el final, cuando el poeta afirma: «La sal del mar en nuestras venas va a borbotones, tenemos sangre de sirenas y de tritones». Así estuvieron conversando hasta que se empezaron a besar, primero tiernamente, pero luego con pasión visceral, tratando de encontrar la felicidad en las voluptuosidades del cuerpo. Se desnudaron apresuradamente, tropezando en todas las acciones de la ropa, riéndose cuando el pantalón de Victorio quedó trabado en el zapato que no había tenido tiempo de quitarse. Se amaron dulcemente, en silencio, primero besándose todo el cuerpo con fervor, acariciándose despacio para luchar contra la sensación de irrealidad que ambos sospechaban y cambiando de posiciones como para agotar todos los secretos de la pasión. Así se consumieron en un largo encuentro feliz, con la puerta del balcón abierta, a través de la cual Victorio podía ver por encima de las palmeras los mangos del parque, los techos de las casas de Granada y al fondo el lago inmenso alumbrado por la luna. Fue una noche inolvidable. Cuando la dejó cerca de su casa, Victorio creía que había encontrado a la mujer de su vida. Ya vamos, poco a poco. Continuaron viéndose, amándose con más frecuencia, pero poco a poco Cinia fue imponiendo su voluntad sin que Victorio se diera cuenta. Le daba gusto en todo. Concedía sus más extraños caprichos con la entereza generosa de un amante solícito, pero paulatinamente Cinia fue negándole la plenitud de las primeras semanas. Muchas veces se negó a verlo, alegando que tenía otros compromisos inaplazables. Le surgieron multitud de contratiempos que la obligaban a quedarse en casa o permanecer largas horas en el colegio. Lo citaba en diferentes lugares de la ciudad. Cuando llegaba, la encontraba acompañada de amigos y apenas tenía tiempo para saludarlo. Victorio sobrellevó todos estos desaires con la paciencia infinita de un santo enamorado. Los interpretó como un signo de madurez en la relación, pero poco a poco Cinia fue recrudeciendo sus desplantes. Para esa época Victorio empezó a soñar con una mujer tartamuda, de ojos viscos, con los pies torcidos, manca de manos y de color bermejo. A medida que la miraba con insistencia, la mujer iba haciéndose graciosa, seductora,
Al poco tiempo estaba conversando con ella de la forma más amena y placentera, dispuesto a jamás apartarse de su lado. Mientras estaba haciendo el amor con ella, aparecía otra mujer elegante y se sentaba a su lado. Entonces Victorio se sentía avergonzado, vulgar, y pidiendo disculpas se apartaba de la primera mujer. En ese momento ella se echaba a reír a carcajadas, empezaba a exhalar un hedor insoportable y amargo. Victorio siempre se despertaba en esa escena con una sensación de asco en el estómago, profundamente deprimido, y pasaba los días en desasosiego. Una noche, en el bambú, Cinia danzó con todos los hombres que le invitaron a bailar, usando todos los recursos que la naturaleza le había dado para llamar la atención de la concurrencia. Victorio se quedaba sentado en la mesa, sonriendo, con inocencia, ante los comentarios perspicaces de los amigos, bailando a veces con las muchachas que por compasión lo invitaban a la pista, donde Cinia bailaba en el centro de una rueda de hombres. En un momento oportuno, Victorio le pidió que salieran a tomar un poco de aire. Ella lo abrazó y lo llevó hacia afuera colgada de su brazo. Atravesaron la calle en dirección a la costa. Él no quería reclamar, odiaba las escenas de celos, se consideraba un hombre liberado, pero tenía el corazón oprimido y necesitaba decirle todo lo que sentía. Empezó por recordarle la historia de la sirena negra de la condesa de Pardo Bazán que le había contado una noche. Continuó hablándole de sus planes para el futuro y terminó rogándole con voz de huérfano que no lo humillara con tanto desparpajo. Cinia lo escuchaba, le acariciaba el brazo y mientras caminaban por la costa, sintiendo bajo sus pies la arena oscura del lago y escuchando el rumor de las pequeñas olas. Ella lo consoló con ternura, desechó sus temores como simples deseos de vivir, quería divertirse, le dio un beso apasionado con sus hermosos labios y lo retó a que la buscara. Si de verdad me querés, tenés que encontrarme, le dijo, y corrió hasta esconderse entre los árboles. Victorio en un principio no entendió el juego, pero después de unos minutos empezó a buscarla. En la penumbra de la noche era difícil percibir las sombras entre los árboles. Anduvo con instinto de ciego, palpando los troncos en la oscuridad, tratando de adivinar el cuerpo de Cinia detrás de los arbustos y esquivando los baches del suelo para no caerse de bruces. Empezó a llamarla, primero en voz baja, en tono de broma, pidiéndole que saliera de su escondite, pero luego en voz alta y dándose por vencido. Siguió buscándola a todo lo largo del malecón, registrando todos los sitios donde podía haberse escondido, diciéndole que siempre había sido muy malo para estos juegos de niños, hasta que empezó a desesperarse y perdió la serenidad. Entonces la llamó a voz en cuello, le rogó que saliera, le prometió la eternidad, pero Cinia no apareció entre las palmeras donde él la estaba buscando, sino en el agua del lago. Oyó su voz de doncella que lo llamaba por su nombre y lo invitaba a seguirla. Victorio la vio con el agua a la cintura, el torso desnudo, convidándolo a que se bañara con ella. Entusiasmado por la invitación, se quitó la ropa precipitadamente y entró al agua. Cinia continuaba retando lo que la alcanzara, se reía con una alegría desconocida para Victorio. Él caminaba con el agua a la cintura, la veía a la luz de la luna, con sus bellos pechos oscuros, pero a pesar de sus esfuerzos no parecía acortar la distancia. Caminó tan rápido como pudo, a pesar de estar muy lejos de la costa, no variaba la profundidad. Ven, mi amor, le decía Cinia, el lago es lindo, te quiere, te necesita. En nosotros la vida tiene fuerza y calor. Vamos al reino de la muerte por el camino del amor. Victorio se lanzó de cabeza en el agua y empezó a nadar tratando de avanzar más rápido. Espérame, mi amor, le decía, y se impulsaba con las piernas con vigor, nadando con desesperación, tratando de alcanzarla. Cansado, con los brazos vencidos, Victorio quiso pararse para descansar, pero no encontró fondo. Llamó a Cinia pidiéndole ayuda, la buscó con la vista, pero solo alcanzó a oír el canto de su voz melodiosa y la cola de cetáceo que desapareció entre las olas. Sintió la tentación irresistible de seguirla, de dejarse caer totalmente en sus brazos, de enredarse para siempre en la red perfumada de sus cabellos negros. Pero una fuerza interior lo hizo dar media vuelta y nadar en sentido contrario, huyendo tajantemente de la tentación, despreciando olímpicamente lo que en ese momento más deseaba en la vida o en la muerte. Victorio se vio a sí mismo y vio la representación de Cinia en su memoria, vio su bello cuerpo de mujer, la cola de cetáceo que le escondía el oscuro objeto de su desesperación. Se vio a sí mismo encadenado a su sirena de arcilla, prendido de sus pechos relucientes, perdido en su mirada de lucero,
incapaz de penetrarla plenamente, siempre insatisfecho, frustrado ante la imposibilidad de la entrega total, enloquecido. Entonces recordó la parábola de Kafka, la fuerza indomeñable del silencio. Se dio cuenta de que todo era una farsa, un escudo o una broma. Se sintió libre, escapó del titán de los abismos. Cinia lo seguía llamando con su canto plañidero y sensual, pero Victorio vivía todo con la conciencia lúcida de la ficción, entendiendo la construcción simbólica de todo el universo, viviéndose a sí mismo como un signo dentro de la marea infinita de la significación. Le pidió a Cinia que regresara, que dejara esa estúpida representación de mujer inalcanzable, fatal, que trataran de entenderse, de ser felices, de lidiar con sus problemas y vivir sus diferencias. Cinia lo seguía llamando con su canto, con su voz de soprano irresistible, pero Victorio empezó a caminar hacia la costa, dándole la espalda a la mentira, al vacío sin mástil, sin Virgilio, pero con la lúcida visión de que todo era espejismo, vivencia misma, narración. A lo largo de la costa se veían las luces de los bares y los hoteles. Las luminarias del paseo Cocibolca dibujaban una serpiente amarilla que se extendía hacia el sureste. En la falda del Mombacho pestañeaban las luciérnagas y las quiebraplatas. Victorio salió a la playa tiritando de frío y cuando se volteó vio la silueta oscura y suave de una mujer que caminaba hacia él. Muchas gracias. Bien, ¿tienen alguno de ustedes alguna pregunta sobre este relato que acabamos de escuchar? ¿Alguna curiosidad? ¿O alguna experiencia con sirenas o tritones? Creo que Alberto sí tiene algunas historias de sirenas, ¿verdad? Quizás mejor contarlo con un vinito. Me parece ¿no? excelente idea. Allí arriba se sirve un vino y también se puede comprar el libro de Nicasio, también hay cosas de Carlos y más cosas interesantes aquí. ¿Tenéis algún libro de sirenas también? Posible. Posible. Espero que no haya sido muy difícil para todos ustedes que están aquí en el programa haber seguido la lectura. Es una tirada larga, ¿no? Es un cuento de 16 páginas, un poquito más de media hora de lectura, pero espero que haya sido una experiencia positiva también. Y sobre todo una invitación para visitar Nicaragua en general y Granada en particular, ¿no? Así es, el próximo año pueden ir al programa que tenemos en Nicaragua. Sí. Es una ciudad hermosísima, doy fe y... Carl fue director varios años de ese programa. Y uno puede seguir, ¿verdad?, muchos itinerarios de la... Yo sí que tengo esa curiosidad, ¿no?, de que nos cuentes un poco cómo es tu musa, diríamos, narrativa, porque obviamente hay mucho de amor por tu ciudad, ¿no? No sé si el vivir lejos y fuera de ella, aunque vuelves a menudo, es de alguna manera uno de los motores de tu creación. Sí, definitivamente que sí, porque o sea, yo soy nicaragüense, considero que Granada es mi ciudad, pero de hecho yo solo he vivido 12 años de mi vida en Granada, ¿no? Nací en el exilio y he vivido en el exilio los últimos 32 años, ¿no?, en los Estados Unidos la mayor parte del tiempo. Entonces eso crea un vacío, una nostalgia, una desubicación como escritor. Siempre se me hace difícil decidir dónde voy a situar mis historias, ¿no? En muchos de mis narraciones y de mis libros he inventado una ciudad. Es una ciudad que es como un amalgamiento de una cantidad de ciudades en las que he vivido. Trato de evitar a veces nombrar la ciudad para que sea, digamos, pueda ser cualquier ciudad, e invento calles de Madrid mezcladas con calles de Nueva York, con calles de Buenos Aires, con calles de Managua. Entonces, en estos cuentos, sin embargo, he hecho el esfuerzo por situarlos en Granada. He querido de alguna forma narrar la ciudad, ¿no?, que de alguna forma permanezca. Casi todas las referencias que escucharon en ese cuento existen en realidad, ¿no? Están ahí y no he hecho más que describir lo que veo en la ciudad. Por supuesto, embelleciéndola y
inventando también cosas, ¿no? La historia es totalmente ficticia y es más bien inspirada por las decenas de historias de sirenas que hay en la literatura universal, ¿no? Que es fascinante, es un tema fascinante y sumamente rico, ¿no? Uno de los retos era, bueno, ¿qué puedo decir sobre sirenas con todo lo que se ha hecho, con todos los grandes escritores que han trabajado el tema, ¿no? Y entonces quería imponerme ese reto, tratar de hacer algo que fuera un poquito diferente. Como ven, por lo general en las historias de sirenas los hombres se pierden, ¿no? Se tiran al agua, mueren ahogados. En este caso, lo que he tratado de hacer es darle vuelta a eso, ¿no? Y que más bien él salve a la sirena, ¿no? Es decir, la chica al final sale del lago, ¿ya? Y decide llevar una vida normal de mujer con Victorio, como que eso queda, digamos, un poco abierto, ¿no? Pero la decisión de situar los cuentos en Granada con nombres de calles precisos, en realidad pues fue un motivo exprofeso en este libro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues vamos a darle las gracias a Nicasio Urbina. Y ahora pueden pasar a dialogar con otro líquido elemento que no es el agua, tengo entendido. Y para el examen final entra todo el libro, ¿eh? Así que... Y muchas gracias por haber venido a todos ustedes. Gracias.